Hola queridos amigos, Huyen está muy feliz de volver a encontrarse con todos ustedes en este pequeño canal. Antes que nada, quiero desearles un día radiante, lleno de alegría y de energía positiva. Amigos, ¿alguna vez en la vida han pasado por muchas dificultades, desafíos, momentos en los que parece que quieren rendirse? Pero gracias a la perseverancia y al esfuerzo constante finalmente logran saborear la dulzura del éxito. Hoy, Huyen y Ann, queremos compartir con ustedes una felicidad muy especial, el fruto que ambos hemos cultivado con tanto esfuerzo después de tantos meses de trabajo duro. Desde los primeros pasos enfrentamos el cansancio, la presión e incluso momentos en los que el camino parecía demasiado largo. Sin embargo, gracias al amor, al apoyo mutuo y a la fe firme de que si seguimos luchando algún día, llegará el éxito, hemos podido superar cada obstáculo. Y este instante de hoy es la prueba más hermosa de todo ese esfuerzo. Lo más maravilloso es que esta felicidad no pertenece solo a Huyen y a Ann, sino que también es un regalo para todos ustedes, quienes nos han acompañado, apoyado y animado en cada paso de este camino. Sin su cariño, esta alegría no sería tan plena. Entonces, ¿qué es exactamente este regalo especial? ¿Se trata de un gran logro o tal vez de un hito sencillo, pero lleno de significado? ¿Tienen curiosidad? Pues los invito a descubrirlo junto conmigo en los próximos momentos. No se vayan, porque lo que está por llegar seguramente les hará sentir el corazón tan cálido como lo sentimos nosotros ahora. Muchas gracias por estar siempre a nuestro lado, por compartir y darnos fuerzas en este viaje. Valoramos profundamente cada instante en el que contamos con su presencia. Esta mañana, cuando regresaba del mercado con las bolsas llenas de verduras y pescado, al cruzar la puerta de la casa, escuché un sonido familiar, el golpeteo constante de un martillo, el chirrido de la sierra sobre la madera. Intrigada, avancé hacia la sala y allí estaba el hombre sencillo y trabajador que siempre me sorprende con su dedicación. Estaba concentrado sudando, construyendo una cama de madera. Sus manos se movían con rapidez y paciencia, y aquella imagen me arrancó una sonrisa sin darme cuenta. La cama estaba colocada junto a la ventana, en un rincón donde la luz del sol se colaba con suavidad cada mañana. Comprendí enseguida que lo hacía pensando en Maya, mi pequeña hija, a quien él quiere como si fuera suya. No pude resistir la tentación de jugarle una broma. Me acerqué en silencio y de repente grité: ¡Bu! Él dio un salto sobresaltado y me miró con cara de susto. ¡Ay! Casi me matas del susto. Recién vienes del mercado. Yo reí y dejé las bolsas en el suelo. Sí. ¿Y qué estás haciendo ahí? Se sentó en el borde de la cama, se secó el sudor de la frente y respondió con calma: Estoy construyendo esta cama para que Maya pueda estudiar o jugar aquí. Es un lugar ventilado y la luz natural es buena para sus ojos. Sentí una emoción cálida recorrerme el pecho. Su cuidado hacia mi hija me conmovió profundamente, pero no quise perder la ocasión de provocarlo un poco. ¿De verdad es solo por eso? ¿No será que tienes otra intención escondida? Él se ruborizó y rió nervioso, rascándose la cabeza. Bueno, también pensé que podría quedarme a dormir aquí en la sala por las noches. Así, ustedes estarían más tranquilas y de paso yo podría vigilar a las gallinas en el patio. No pude contener la risa, aunque en el fondo mis ojos brillaban de gratitud. Lo entiendo. La verdad es que me siento mucho más segura cuando estás aquí cada noche. Solo con tu presencia todo parece más ligero y pacífico. El momento se llenó de luz. El sol bañaba la habitación, la brisa entraba suave por la ventana y mi corazón
se iluminaba al compás. Me arremangué y dije con decisión: «Bueno, déjame ayudarte. Si lo hacemos juntos, terminaremos más rápido». Él me miró sorprendido con los ojos chispeantes y asintió con una sonrisa. Y así comenzamos a trabajar codo a codo. Yo le pasaba los clavos las tablas mientras él me explicaba pacientemente. A veces me equivocaba y él reía con esa risa sincera que llenaba la casa. El sonido de nuestras carcajadas se mezclaba con el golpear del martillo creando una melodía simple, pero hermosa. Poco a poco la cama tomó forma. No era lujosa ni complicada, pero estaba impregnada de cariño y esfuerzo. Al verla terminada, sentí un orgullo inmenso. No era solo un mueble más, era el símbolo de nuestra unión, de la complicidad que nos mantenía juntos y del afecto que crecía cada día. Miré a Ye aún ocupado, ajustando un rincón de la cama, y comprendí algo sencillo pero poderoso. La felicidad no siempre se esconde en los grandes logros, sino en los momentos pequeños y cotidianos. Está en compartir el trabajo, en las risas espontáneas, en la paz que sentimos al construir algo juntos. Aquella mañana, la luz del sol se filtraba suavemente por la ventana, iluminando la sala donde Ye y yo trabajábamos juntos en la cama de madera. El ambiente era tranquilo. El sonido del martillo se mezclaba con el canto de los pájaros en el patio, creando una melodía cotidiana, pero encantadora. Sin embargo, mientras yo me concentraba en la tarea, noté que Ye sonreía todo el tiempo, con una expresión misteriosa en los ojos, como si guardara un secreto. Intrigada me acerqué, crucé los brazos y le pregunté en tono juguetón: «Oye, ¿qué es lo que te tiene tan contento? Te veo sonriendo solo desde hace rato». Él se apresuró a negar con un leve sonrojo: «No es nada de verdad». Yo fruncí el ceño sin dejarme engañar. «Ajá, estás ocultándome algo. Anda, cuéntamelo. No me dejes con la intriga». Se quedó en silencio unos segundos, con cierta preocupación en la mirada. Luego suspiró, me tomó suavemente de la mano y me llevó a sentarnos en una silla de madera. Su rostro reflejaba seriedad y ternura al mismo tiempo. Con voz firme, pero cargada de emoción, dijo: «En realidad quería darte una sorpresa, pero creo que ya no puedo guardarlo más». Sentí que el corazón me latía más rápido. Abrí los ojos con ansiedad. «¿Qué ocurre? Me estás poniendo nerviosa». Él me miró fijamente, sus manos cálidas sosteniendo las mías, y confesó: «Últimamente he estado trabajando de manera constante en la obra, incluso con algunas horas extras, así que he logrado ahorrar un poco. Además, vendí la moto vieja que ya no servía. Y ¿sabes qué? Antes de irse al extranjero, mi madre, al ver nuestras dificultades, me dejó un poco de dinero. Con todo eso, ya tenemos lo suficiente para comprar una moto nueva, cariño». Me quedé boquiabierta, los ojos muy abiertos, apenas pudiendo balbucear. Pero de verdad ya tenemos lo suficiente». Él sonrió con dulzura y asintió. «Sí, ya está todo calculado. Mi idea era ir esta tarde a comprarla y sorprenderte cuando volviera a casa. Pero estoy tan feliz que no pude guardármelo más y quise compartirlo contigo ahora mismo». Sus palabras fueron como un rayo de luz que iluminó mi corazón. La emoción me embargó, las lágrimas se agolparon en mis ojos. Lo abracé con fuerza, exclamando entre sollozos de alegría: «Es maravilloso, cariño. No puedo creer que llegue tan pronto. Gracias, gracias por pensar siempre en mí y en Maya». Él acarició suavemente mi cabello y con una voz baja pero decidida respondió: «Lo único que deseo es darles a ti y a nuestra niña una vida más cómoda. Sé que hemos pasado momentos duros, pero estoy convencido de que cada esfuerzo, cada sacrificio dará frutos. Esta moto no es solo un medio de transporte, es el inicio de un tiempo
mejor para nosotros. Mientras lo escuchaba, los recuerdos inundaron mi mente. Me vi de nuevo caminando bajo la lluvia, empujando aquella moto averiada por calles embarradas, cansada y con el corazón encogido. Había noches en que me preguntaba cuándo terminaría aquella racha de dificultades, y ahora de pronto ese sueño sencillo de tener una moto nueva estaba a punto de hacerse realidad. Lo miré con ojos brillantes, la voz aún temblorosa. Para mí esta moto no es solo un objeto, es la prueba de tu esfuerzo, de tu amor y de la forma en que te preocupas por nosotras. No sabes cuánta felicidad siento ahora mismo. Ye apretó mis manos con firmeza y con una convicción que me conmovió, me dijo: te lo prometo, de ahora en adelante construiremos juntos nuestro camino. No dejaré que tú ni nuestra hija sufran más. Aunque tenga que trabajar duro, daré todo de mí por nuestro futuro. Nos quedamos sentados allí en nuestra pequeña sala, bañada por la luz del sol, respirando la certeza de que la felicidad estaba a nuestro lado. No había lujos, no había grandeza, solo una promesa sincera, una moto nueva y un amor que se fortalecía cada día. Apoyé mi cabeza en su hombro y susurré: confío en ti, confío en nosotros, y sé que a partir de hoy cada jornada traerá nuevas alegrías pequeñas, pero inmensamente valiosas. Él asintió en silencio, con orgullo, reflejado en sus ojos, mientras sus dedos entrelazaban los míos con firmeza. Afuera, el sol brillaba más intensamente que nunca, como si celebrara junto a nosotros esta felicidad sencilla, pero tan completa. Aquella tarde, después de tantos días de espera, Gish y yo fuimos juntos a la tienda de motos con una mezcla de emoción y nervios. Filas de motocicletas relucientes de todos los colores estaban alineadas como si nos invitaran a comenzar una nueva vida. Caminamos despacio, observando cada una, comentando entre nosotros, y de repente nuestras miradas coincidieron en la misma moto. Ese instante fue especial. Con solo un gesto, una sonrisa y un cruce de ojos, supimos lo que ambos pensábamos: esta es la nuestra. Ye sonrió, acarició suavemente el asiento y me preguntó: ¿qué te parece? ¿Es la indicada? Yo asentí con los ojos brillantes. Sí, creo que es perfecta. No es solo una moto, es una parte de nuestro futuro. Firmamos los papeles, completamos el trámite, y cuando el empleado nos entregó las llaves, mi corazón latía con fuerza. Era como abrir la puerta a una nueva etapa de la vida. Nos subimos los dos, algo inseguros al principio, pero llenos de felicidad. Él bromeó: a partir de ahora seré el chofer oficial de ustedes dos. Yo reí y respondí: solo prométeme que conducirás con cuidado. Lo más importante para mí es tenerte a mi lado. Encendió el motor y aquel rugido sonó como un canto de esperanza, anunciando el inicio de un nuevo viaje. La moto comenzó a moverse, llevándose consigo nuestra alegría y nuestros sueños. El viento de la tarde acariciaba mi rostro mientras apoyaba mi cabeza en su espalda, sintiendo una paz infinita. Para nosotros, esta moto no es solo un medio de transporte, es el fruto del esfuerzo, del amor y de las renuncias silenciosas. Es la prueba de que incluso en medio de las dificultades, cuando caminamos juntos, siempre encontramos la manera de avanzar. Hoy comienza un nuevo capítulo, un camino más ligero, más feliz. Estoy segura de que esta moto llevará consigo muchas sonrisas, recuerdos y también nuestros sueños compartidos. ¿Ustedes qué opinan? ¿No creen que es un verdadero comienzo? Les agradeceríamos mucho sus bendiciones y buenos deseos. Gracias de corazón por acompañarnos siempre en este viaje. Aquella tarde, en el camino de regreso, iba sentada detrás de Ye en nuestra moto nueva.
El motor sonaba suave, el viento de la tarde acariciaba mi rostro y sentía que el corazón se me aligeraba. Lo abracé por la espalda, dejando que la alegría nos envolviera. Le pregunté en voz baja con una sonrisa: ¿y bien, cómo se siente manejar una moto nueva? ¿Es muy diferente? Él rió con un brillo de orgullo en los ojos. Claro que sí, se siente como empezar un nuevo viaje, pero lo mejor de todo es llevarte a ti atrás, sonriendo así de feliz. Apoyé mi cabeza en su espalda y respondí: yo también lo siento. Creo que a partir de hoy nuestro camino será más ligero, más lleno de felicidad. La moto avanzaba ágil por la calle hasta que llegamos a la escuela de Maya. Desde lejos vi a nuestra pequeña esperándonos. Cuando nos vio llegar en la moto, Nueva sus ojos se abrieron como platos y soltó un grito emocionado: «Mamá, tío Ye, esa es nuestra moto nueva». Ye detuvo el vehículo, se quitó el casco y le sonrió con ternura. «Así es, princesa, esta es la nueva moto de la familia. ¿Te gusta, Maya?», dio saltitos de alegría, aplaudiendo con entusiasmo. «Me encanta, es preciosa. Ahora me llevarán a la escuela en esta moto y se la voy a mostrar a todos mis amigos». Yo no pude contener la risa ante su entusiasmo. Le acaricié el cabello y le recordé suavemente: «Sí, cariño, pero lo más importante no es la moto, sino que siempre estemos juntos». Ella asintió con una seriedad inocente antes de abrazarnos fuerte a los dos. «Lo sé, los quiero mucho». En ese instante, bajo la luz dorada del atardecer, nuestras risas llenaron el aire. La moto nueva no era solo un medio de transporte, era el símbolo de nuestro esfuerzo, de nuestra unión y del amor que nos sostenía día a día. Para nosotros representaba un comienzo, un camino lleno de esperanza y de momentos felices compartidos como familia. Xin chào các bạn, chào mừng đã trở lại với kênh của tôi. Hôm trước thì tôi đã chia sẻ với các bạn về giấc mơ của anh Đệ, rằng anh ấy đã mua được một chiếc xe máy mới. Và hôm nay giấc mơ đó có trở thành hiện thực đối với anh Đệ và Huyền hay không, thì xin mời các bạn hãy cùng tôi theo dõi ngay sau đây nhé. Chiếc xe máy vốn dĩ đối với những gia đình khác đó là một điều rất hiển nhiên, nhưng đối với anh Đệ và Huyền thì đó như là cả một mơ ước cho một khởi đầu mới với tương lai tốt đẹp hơn, khi có một phương tiện đi lại thuận tiện cũng như là giúp anh Đệ và Huyền trong công việc và đưa đón Maya đi học hoặc là đi làm. Công việc của anh Đệ cũng sẽ thuận tiện hơn. Thì hôm nay liệu rằng điều bất ngờ gì sẽ đến với anh Đệ và Huyền khi vô tình anh Đệ đã nhận được số tiền mà mẹ anh ấy bí mật để lại cho anh ấy, cộng thêm khoản tiền anh ấy quyết định bán chiếc xe cũ đi. Và trong những ngày tháng tích cóp của anh Đệ thì hiện tại số tiền đó đã đủ để thực hiện giấc mơ của anh Đệ hay chưa? Thì các bạn hãy cùng tôi theo dõi hành trình của anh Đệ và Huyền để có một chiếc xe máy mới đi lại một cách thuận tiện hơn. Đừng quên hãy luôn đồng hành với tôi trong những thời gian tiếp theo để có những câu chuyện hấp dẫn hơn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.